Sí, o muy buenas tardes a todos. Uy, ya decía que era de noche, ¿no? Por acá está oscuro. Pero bien, digo, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito y muy entretenido, que son las enfermedades a nivel del páncreas. Hay un montón de enfermedades, le cuento. Pero las más frecuentes y las más importantes es las que se las voy a poner en esta clase. Lo importante aquí es que todos nosotros aprendamos, tanto yo como usted. Lo importante es eso, que todos aprendamos. ¿Listo? Y para esto les recomiendo a todos que tengan sus apuntes a la mano, en la mesa si es posible, ahí con sus apuntes, con sus marcadores, no sé, con el libro, pero les encargo que tomen apuntes de la clase, porque van a haber datos muy importantes, otros que son extras y otros que son para su formación bien completa, para que ustedes entiendan bien la patología y la enfermedad que es la pancreatitis. Vamos a ver ese tema muy bonito. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar rápidamente. Ya saben, cualquier pregunta que tengan, pregunten, ya no tengan miedo. Lo importante aquí es preguntar, o levanten la mano y hagan una pregunta, pero sobre el tema. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan, pregunten sobre el tema. Y si no se escuchó bien, si es que se entrecorta un poco el audio, igual digan que se escucha medio entrecortado y lo volvemos a repetir. Ya lo importante aquí, como yo les digo, es que todos aprendamos. Muy bien. Y al final vamos a ver una resolución de bancos de preguntas. Muy bien, muy bien. ¿Me van a confirmar si se ve o no se ve la pantalla, por favor? ¿Se ve la pantalla? Sí, Auxi se ve. Muy bien. No se olviden, chicos, participar. Cualquier pregunta que les haga. Lo más bonito y lo más interesante es aprender hablando. ¿Ya? Ustedes repiten algo que alguien se les dice y ustedes van a aprender mucho más todavía. ¿Sí? Uno estimula el habla y a la vez estimula la visión y a la vez estimula el cerebro. Entonces ese es el objetivo de esta clase. Que ustedes aprendan a identificar mirando, observando, que se llama memoria fotográfica. Aprendan también hablando, que es el método de parafraseo. Y también la parte de los apuntes. ¿Ya? Que apunten, que hagas apuntes. Cualquier cosa que yo le estoy diciendo, lo apunten, lo más importante. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a iniciar rápidamente. ¿Alguien me confirma si está grabando la clase, por favor, antes de iniciar? Yo, Auxi, estoy grabando la clase. Sebastián, Sí. muy bien, Sebastián, te encargo, por favor. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces, chicos, con este tema muy bonito, que es patologías a nivel del páncreas. Solamente nos vamos a centrar en páncreas. Las enfermedades más frecuentes, las que más nosotros tenemos que aprender como médicos en nuestra formación y así tener una formación completa. Yo sé que esto es virtual, pero al menos así lo pueden grabar, lo pueden ver después en sus casas, pero lo importante es que ustedes lo vean el video después de la clase, lo vean otra vez, apunten otra vez y complementen con otros libros más. ¿Listo? Entonces, patología pancreática. Solamente nos vamos a enfocar a lo más importante, al grano, como dice. Antes de eso, siempre para ver las patologías a nivel del páncreas, tenemos que repasar un poco la anatomía. Sabemos que el páncreas es un órgano es un órgano retroperitoneal que está compuesto por una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. ¿Ya? Muy bien. Y lo importante saber aquí es esto, chicos. ¿Cómo se llama el conducto que tiene el páncreas? ¿Cómo se llama este conducto? ¿Quién se acuerda? Anatomía. ¿Cómo se llaman estos? Pancreático principal de Wilson. Muy bien. El conducto pancreático principal de Wilson. ¿Y cómo se llaman estos conductitos de acá? ¿Cómo se llaman estos que forman al conducto pancreático principal? Conductillos peripancreáticos, o le dicen intra o conductillos pancreáticos. Ya son pequeñitos, miren, con pequeños son. Y hacen que estos conductillos pequeñitos que son, hacen que tenga una forma de escolopendra. ¿Ya? Al páncreas esos conductos tienen una forma de escolopendra, como ciempié. No sé si han visto al ciempié, ¿no? Esas raicillas tiene, esa forma tiene, forma de escolopendra, forma de ciempié, ¿no? Entonces el conducto pancreático principal
es donde se vierte todas las secreciones del páncreas exócrino. No se olviden que el páncreas tiene dos funciones, exócrinas y endocrinas. Entonces el páncreas exócrino va a vertir sus secreciones acá, en el conducto pancreático principal de Wilson. Ese conducto pancreático principal se va a unir aquí con el conducto colédoco, ¿no? Aquí está el conducto colédoco. Se une con el conducto colédoco a nivel del esfínter de Oddi, y acá está, drena en la ampolla de Vater o la papila duodenal mayor, ¿no? La papila duodenal mayor. Y aquí tiene otro conducto a veces, que drena en la papila duodenal menor. ¿Cómo se llama este conducto? ¿No estoy leyendo yo? Otro conductito más tiene. Pancreático accesorio de Santorini. Eso, pancreático accesorio de Santorini. Muy bien. Entonces ya hemos visto el pancreático accesorio de Santorini. Y el conducto pancreático principal o de Wilson, que es este acá. Entonces, eso tenemos que saber que es lo normal. La mayoría de las personas tiene eso. Es lo normal, chicos. Lo más importante. Ahora, ¿qué ustedes ven en esta imagen, en este dibujo? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención en este dibujo? ¿Tiene ahí algo? Lolito. Muy bien, piedritas. Ahí están unas piedritas, ¿no? Unas piedritas. Esas piedritas son cálculos que vinieron de la vesícula. Y como son pequeños, atraviesan el conducto cístico, atraviesan el conducto colédoco, y aquí se estrechan en el esfínter de Oddi. Anoten bien, se estrechan o se obstruyen en el esfínter de Oddi. Así se llama esta región, esfínter de Oddi. Ahí se obstruyen, miren los cálculos, ¿no? Varios calculitos. Y esa es una de las principales causas de ¿qué? De pancreatitis. ¿Ya? No se olviden, la causa más frecuente de pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, pancreatitis aguda, es por cálculos que vinieron de la vesícula. ¿Listo? No se olviden eso. Es importante saber la causa más frecuente de pancreatitis. Vamos a avanzar eso más adelante. Esa es la anatomía normal que ustedes ven acá. Y no se olviden nunca también que la cabeza del páncreas es el lugar donde más frecuentemente se forman los cánceres. Si alguien les pregunta por ahí en el internado, el páncreas, ¿qué porción del páncreas es más frecuente que sea cancerígeno? ¿Ustedes qué van a responder? ¿El cuerpo, la cola, la cabeza? ¿Cuál? ¿Cuál es más frecuente donde se formen los cánceres de páncreas? La cabeza. La cabeza. Nunca se olviden eso, la cabeza del páncreas. ¿Y con quién se relaciona el páncreas anatómicamente? La cabeza del páncreas, ¿con quién se está relacionando? ¿Con quién acá? ¿Con el Duodeno. duodeno? Aquí por acá pasan unos vasos sanguíneos que son la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior. Por acá pasan, por donde estoy rayando. ¿Ya? Que es la escotadura pancreática inferior. Entonces, eso nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? La cabeza del páncreas es importante. ¿Por qué? Porque es más frecuente que se formen los cánceres de páncreas. No olviden, el cáncer de páncreas. Y estos conductitos se pueden obstruir por estos cálculos, por estos litos que le dije, formando la famosa pancreatitis aguda. Con eso, ese recuento anatómico, ya nos vamos a la segunda parte. Ya hemos visto esta parte, anatomía. ¿Ya? Nos vamos aquí un poco a la histología, sabiendo que el páncreas tiene dos funciones, una función exócrina y una función endócrina. La función endócrina, ¿por quién está dado? ¿Cómo se llaman estos espacios de acá? ¿Quién se acuerda de histología? Estos cúmulos de células, ¿cómo se llaman? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llaman estos cúmulos de células? No son beta de larga. Los islotes de la... Eso, los islotes de Langerhans. Muy bien, islotes de Langerhans. Ahí se encuentran células alfa, células beta y células delta. Ahí en esos islotes de Langerhans se encuentran tres tipos de células. Células alfa, beta y delta. Las células alfa producen glucagón, las células beta producen insulina y las células delta producen somatostatina. Y la somatostatina inhibe al glucagón e inhibe a la insulina. ¿Listo? Entonces tiene su estimulador y su inhibidor. Islotes de Langerhans son parte de la porción endocrina del páncreas.
Si se entrecorta, me avisan, ¿ya? Y esto, miren de acá. Estos son los acinos pancreáticos. Son varios. Tienen una función serosa. Esta es la parte exócrina del páncreas. ¿Listo? Y acá están los conductillos, miren. Pancreáticos. Nos vamos más de cerca y aquí se encuentran, ¿no?, los islotes de Langerhans. Muy importante saberlo y reconocerlo. Y ahí están los conductillos pancreáticos, ¿no? Acinos pancreáticos que tienen función excretora. Antes de iniciar a la parte, ¿quién me dice cuáles son las proteínas o las enzimas proteínicas que me producen los acinos pancreáticos? ¿Cuáles son las enzimas proteicas que producen? Amilasa, lipasa, proteasa. Enzimas que degradan las proteínas. Tripsina y quimiotripsina, ¿o no? Muy bien, la tripsina y la quimiotripsina. Tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a hablar harto de eso. No, las enzimas que secretan estos acinos pancreáticos, las enzimas que secretan son aquellas enzimas que destruyen, que degradan las proteínas que se llaman tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa. Y las enzimas que degradan, las enzimas que producen, que degradan los lípidos, es la fosfolipasa, la colesterol esterasa, la lipasa pancreática, y el que degrada los carbohidratos son las amilasas, para recordar un poco la fisiología, ¿no? Entonces, todo eso se secreta aquí en los acinos pancreáticos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, del recuento anatómico que hemos dado? ¿Alguna preguntita? Oh, sí, perdón, ¿podrías repetir el de la lipasa? Perdón. Muy bien. ¿Ya? Mira, aquí lo vamos a poner. Esto es muy importante que sepan. Esta parte de aquí, porque más rato lo vamos a ver. Este acino, digamos, a ver un ejemplo. Este acino acá. Este acino es seroso y produce enzimas que degradan lípidos. ¿Cuáles son esas enzimas que degradan lípidos, que degradan grasas? Lo que nosotros comemos. Esa grasa que nosotros comemos es un pollito pampeño, digamos, ¿no? Un pampeño que nosotros nos tiramos así, bien rico. Nuestro páncreas va a hacer un trabajo y va a producir enzimas que degradan esos lípidos. ¿Cuáles son esas enzimas? Primera es la lipasa pancreática. ¿La otra cuál es? La otra enzima que libera estos acinos pancreáticos. ¿Cuáles son las otras enzimas? Colesterol esterasa. La fosfolipasa. Entonces son las tres principales enzimas que producen estos acinos pancreáticos. Para degradar, ¿qué cosa? Los lípidos que yo consumo, las grasas que yo consumo. ¿Cuáles son esas tres enzimas lipídicas que degradan los lípidos? Lipasa, fosfolipasa y Fosfolipasa y colesterol esterasa. Muy bien. ¿Y cuáles son aquellas enzimas que degradan? Lo mismo, este acino de acá va a producir enzimas que degradan las proteínas. ¿Cuáles eran esas tres enzimas que degradan proteínas? pepsina, carboxipolipeptidasa y quimiotripsina. Eso, tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa. En su forma activa. En su forma inactiva ya es tripsinógeno, quimiotripsinógeno, esa es su forma inactiva. Y su forma activa es tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa. Entonces, esas son un poco de las generalidades del páncreas. ¿Y cuál es la enzima que degrada los carbohidratos? La única. Amilasa. Amilasa pancreática. Muy bien. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque más adelante en la pancreatitis vamos a ver que nosotros, para hacer el diagnóstico definitivo de la pancreatitis, nosotros vamos a pedir en la sangre las enzimas pancreáticas. Ahorita vamos a ver cuáles son esas enzimas para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Y uno último en esta parte de la histología
son los conductos que les quiero nombrar. Estos conductos intercalares. Conductos intercalares, que están compuestos de epitelio cúbico simple. ¿Ya? Conductos intercalares. En la histología tenemos unos conductos donde se vierten las enzimas pancreáticas. En estos conductos. Son conductos intercalares y contienen epitelio cúbico simple. Eso no se olviden, porque ahorita lo vamos a ver. O cúbico estratificado a veces. Bien. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos dicho acá, no hay, ¿no? Bien. Vamos acá entonces a la parte que nos interesa. Anomalías congénitas del páncreas. Acá solamente hay una pregunta de examen. Ahorita lo vamos a ver. Las anomalías congénitas del páncreas, ¿cuáles son? No se olviden. Son 4. Páncreas dividido, páncreas anular, páncreas ectópico y agenesia pancreática. Vuelvo a repetir. Las anomalías congénitas del páncreas son 4. Páncreas dividido, anular, ectópico y agenesia pancreática. ¿Ya? Vamos a iniciar con el páncreas dividido. ¿Qué es el páncreas dividido? Es la alteración congénita más frecuente del páncreas. No se olviden eso. Es la alteración congénita más frecuente del páncreas. El páncreas dividido. Causado por una falta de fusión del sistema de los conductos fetales. Cuando estaba en el feto, esto ocurre en el feto, de los primordios pancreáticos. Y tiene tendencia a una pancreatitis crónica. No se olviden esto, el páncreas dividido es la anomalía congénita más frecuente. Y miren, acá hay una imagen donde aquí se ve un páncreas normal, donde ustedes ven aquí su conducto pancreático principal virtiendo en la polla de Vater y el de Sartorini en la papila duodenal menor. Eso es lo normal. Pero miren acá, en el páncreas dividido, solamente el conducto pancreático principal da origen al Sartorini directamente a la papila duodenal menor, pero no se conecta el conducto de Wilson, no se conecta con los conductillos pancreáticos, no se conecta, está afuera, está a un lado, ¿no? Ese es el páncreas dividido. Simplemente el conducto de Wilson drena el contenido o drena las enzimas de la cabeza del páncreas, más no de todo el conducto. ¿Listo? Entonces, eso es lo diferente de esto. ¿Ya? Solamente el conducto de Wilson se encuentra separado del conducto accesorio. Entonces, eso es el páncreas dividido. Es la anomalía congénita más frecuente del páncreas. Eso de ahí no se olviden. Donde aquí encontramos un conducto dorsal y un conducto ventral, que es el de Wilson. Pero se encuentra en otra dirección. No se encuentra unido directamente al Sartorini. Ese es el páncreas dividido. Por una mala coordinación o una mala fusión de los conductos pancreáticos. Esa es la causa principal. Mala fusión o falta de fusión de los conductos pancreáticos. Nada más. ¿Y a qué me predispone esta enfermedad, esta anomalía congénita de las personas que tienen esto? ¿A qué van a predisponerse? A pancreatitis crónica. Muy bien, pancreatitis crónica. Entonces anoten bien eso. Riesgo de pancreatitis crónica. Tendencia, ¿no? Tendencia a desarrollar rápidamente pancreatitis crónica. Vamos a ver ahorita qué es una pancreatitis crónica, más adelante. Páncreas anular, este es más bonito. El páncreas anular es una anomalía no tan frecuente, pero se caracteriza por tener un anillo en modo de banda de tejido pancreático normal. Miren cómo hace una banda. Miren, ahí está la cabeza del páncreas, pero tiene un tejido o una porción anular extra. O sea, crece un poco más el páncreas, pero rodeando al duodeno, ¿no? Lo rodea a la segunda porción del duodeno. Miren cómo lo está rodeando a la segunda porción del duodeno, el páncreas anular. No en su porción anular, lo está rodeando a la segunda porción. Es un páncreas normal, ¿ya? Se llama páncreas anular. Rodea a la segunda porción del duodeno y puede producirme obstrucción duodenal o obstrucción intestinal, me puede producir el páncreas anular. Ese es su riesgo. Esa es la anomalía congénita que tiene ese riesgo, producir una obstrucción a nivel intestinal. ¿Ya? Páncreas anular. Páncreas ectópico. Es cuando encontramos páncreas fuera del sitio donde debería estar, o sea, en el páncreas.
es cuando encontramos tejido pancreático fuera del páncreas. Ese es páncreas ectópico. ¿Dónde lo podemos encontrar? En estómago, duodeno, yeyuno, divertículo de Merkel y en el ilio. Ahí se puede encontrar el páncreas ectópico. ¿Ya? Esos son los lugares donde se ubica el páncreas ectópico. Y algo interesante es que puede dar dolor, inflamación o sangrado de la mucosa. Por ejemplo, acá este estudio se llama endoscopía, donde aquí encontramos al estómago, en la porción del antro encontramos acá un tejido pancreático accesorio o ectópico. Se llama tejido pancreático heterotópico, se llama, cuando lo encontramos en el estómago. ¿Listo? Ahí se encuentra, mira acá, encontramos páncreas dentro del estómago de la mucosa. ¿Y qué me puede producir su gran riesgo? ¿Cuál es? Es que sangre mucho. ¿Listo? Sangra mucho. Eso es lo malo. ¿Y qué significa, chicos, agenesia pancreática? ¿Qué les llama la atención cuando yo les digo agenesia? O leen en el libro agenesia pancreática. La Que no hay. congénita. Ajá. Eso, no hay páncreas. No se forma el páncreas. Agenesia pancreática. Y estos pacientes frecuentemente cursan con diabetes mellitus tipo 1. Listo. Ahora ya nos vamos de las anomalías congénitas. Nos vamos, nos salimos. ¿Ya? Y algo aquí que antes de entrar a pancreatitis aguda, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta sobre anomalías congénitas. Son 4, no se olviden las 4. ¿Ya? ¿Y cuál de estas produce pancreatitis crónica o me puede producir pancreatitis crónica y es la más frecuente? Esa es la pregunta de examen. Es el páncreas dividido. Es el más frecuente. Y antes de entrarme a pancreatitis, quiero nombrar aquí algo. Aquí está un acino. ¿Ya? Un acino pancreático. ¿Cuáles son las enzimas? Las enzimas proteolíticas que degradan proteínas que vienen del páncreas. ¿Cuáles son? La Sí, ¿no? la tripsina. Vamos a iniciar con la tripsina. Cuando yo como, digamos, yo como comida grasa, digamos un pampeño, me como, ya, me como, es rico, yo sé que es rico, pero uno se lo come y ya, ¿no? Es grasa. El aceite, viene por acá la comida grasa en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, ¿y qué hace mi páncreas? Empieza a producir, gracias a la enzima, a la hormona que se llama secretina, empieza a producir tripsina y lo empieza a botar acá y lo bota por el conducto pancreático principal de Wilson. La tripsina, pero no en su forma activa, sino en su forma inactiva. ¿Cómo se llamaría? Tripsinógeno. Entonces, dentro del páncreas, ¿cómo está la enzima, chicos? ¿Cómo están las enzimas pancreáticas dentro del páncreas? ¿Cómo están? ¿Están activas o inactivas dentro del páncreas? ¿Están? Inactivos. Inactivas las enzimas dentro del páncreas. Ahí tenemos al tripsinógeno. El tripsinógeno está dentro del páncreas y se vierte por el conducto pancreático principal de Wilson. Y va y se fusiona con la comida grasa. ¿Ya? El tripsinógeno, entonces, se va a activar. ¿Cuándo se activa el tripsinógeno? ¿Quién me puede responder? ¿Cuándo se activa el tripsinógeno? ¿Cuándo se activa? Cuando llega a la luz a la luz duodenal. Cuando llega al duodeno, en la segunda porción del duodeno, se activa. ¿Por quién? La enterocinasa duodenal es una enzima que activa ¿a quién? Vuelve al tripsinógeno en tripsina. No se olviden eso nunca. ¿Cuál es la enzima duodenal que activa el tripsinógeno y lo vuelve en tripsina? ¿Cuál es, chicos? Es la enterocinasa duodenal. Activa el tripsinógeno, lo vuelve en tripsina. Nunca se olviden eso. Nunca. ¿Ya? Anótenlo y para siempre. Entonces la enterocinasa duodenal es una enzima que se encuentra en el duodeno, en la segunda porción, y que activa el tripsinógeno y lo vuelve en tripsina. Gracias a la enterocinasa duodenal. Porque si no estuviera inactivado.
Ahora ya se dan cuenta cómo se activa la tripsina. Y luego ya la tripsina, ¿quién va a activar? A la carboxipolipeptidasa y va a activar también a la quimiotripsina. La propia tripsina es la primerito que se activa. Eso también no se olviden. ¿Cuál es la enzima pancreática que se activa de primero? La primera enzima pancreática que activa es la tripsina, y esa tripsina activa a las otras, y así sucesivamente. ¿Hasta ahí entendieron, chicos? ¿Todos entendieron acá en sala? ¿Entendió bien? Sí, Auxi. Muy bien. Ahora nos vamos a pancreatitis aguda. Sabiendo eso, yo voy a hablar ahora de la pancreatitis aguda, que es la patología pancreática más frecuente en nuestro medio, la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, anoten bien eso. ¿Qué es la pancreatitis aguda? Primero ustedes tienen que decir su concepto. A veces en el internado, incluso a mí me han preguntado cuando yo estaba haciendo el pase de visita, me preguntaron a mí, ¿y qué es la pancreatitis aguda? ¿Qué es la pancreatitis para ti? ¿Qué es? ¿Ya? Y la respuesta era, es un proceso inflamatorio no séptico. ¿Qué significa esto, chicos? No séptico. ¿Qué significa no séptico? Que no es causado por bacterias, no es causado por bacterias. Eso es la pancreatitis, un proceso inflamatorio no séptico, no es causado por bacterias. Entonces, proceso inflamatorio no séptico del parénquima pancreático, o sea, de las glándulas del acino pancreático, de forma reversible. Esa es la pancreatitis aguda, chicos. Nunca se olvide. ¿Ya? Y acá está un páncreas, miren. Ahí está un páncreas. ¿Dónde aparecen las lesiones en el páncreas? Cuando hay una pancreatitis aguda, aparece en la cabeza del páncreas primero y luego se disemina todo el páncreas. Entonces, ¿dónde se inicia la lesión en el páncreas? En la cabeza del páncreas. Anoten bien eso. En la cabeza del páncreas. Ahí inician las lesiones. Miren, aquí se ve ya ahí que la cabeza del páncreas está dañada. Ahora, si les preguntan cómo es el proceso, cómo es la fisiopatología, si ustedes les preguntan cuál es la patología o la patogenia de la pancreatitis aguda, ¿qué van a responder ustedes como patólogos? Es la consecuencia de la activación inapropiada de enzimas intrapancreáticas. O sea, ¿dónde se van a activar las enzimas, chicos? En este dibujito, ¿dónde se van a activar las enzimas? ¿En el duodeno o en el propio páncreas? ¿Dónde se va a activar las enzimas? En la pancreatitis aguda. ¿Dónde? En el páncreas. En el propio páncreas. Entonces, si se me activan las enzimas proteolíticas, las enzimas lipídicas, todas las enzimas que contiene el páncreas, ¿se va a dañar el páncreas? ¿Sí o no? Por las enzimas que él tiene. Sí, porque se va a formar un proceso de autodigestión, anoten bien, autodigestión. Autodigestión, el propio páncreas, al producir su propia sustancia, se va a consumir a sí mismo. ¿Y por qué puede pasar eso? Entonces, si les preguntan primero, ¿cuál es la fisiopatología o la patogenia de la pancreatitis? ¿Ustedes qué van a responder, chicos? ¿Es consecuencia de qué? De una... Activación inapropiada de enzimas intrapancreáticas. Muy bien. Eso tienen que responder y el otro calladito va a estar, ¿no? Al menos que sea más jodido y les pregunte a ustedes. Ya, ¿y por qué pasa eso? ¿No? Ustedes aquí van a saber, van a aprender a responder también. Activación inapropiada de enzimas intrapancreáticas. Esa es la patogenia de la pancreatitis aguda. Y estas enzimas que están, las enzimas proteolíticas, que es la tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, la lipasa, todas las enzimas que tiene el páncreas van a degradar y destruir a su propio páncreas. Van a destruirse a sí mismos. Y por eso se llama que la pancreatitis es no séptica, porque no es producida por bacterias. Es producida por una autodigestión del páncreas. ¿Y cómo va a iniciar la morfología patológica? Como está en su libro. Va a haber primero una inflamación del páncreas,
De una inflamación va a pasar a una isquemia, que es disminución del oxígeno y aumento de la demanda metabólica, esa es isquemia. Va a haber de isquemia, va a irse a necrosis, se va a podrir el páncreas, y de necrosis se va a ir recién a muerte celular. Estos son los 4 estadios de la patogenia del páncreas. Primero hay inflamación, luego isquemia. De la isquemia hay necrosis. Y la pregunta de examen que hace el doctor es la siguiente. ¿Qué tipo de necrosis tiene el páncreas? ¿El páncreas tiene grasa, chicos? ¿Está compuesto por grasa el páncreas? ¿Sí, Sí. o no? Eso. Entonces, ¿qué tipo de necrosis va a haber en el páncreas si se está destruyendo? Necrosis grasa. Eso. Muy bien. Necrosis grasa. Esa es la respuesta. ¿Qué tipo de necrosis presenta el páncreas? Necrosis grasa en la pancreatitis aguda. No se olviden. Y muerte celular. Y esta muerte celular, cuando llega a este último estadio que es la muerte celular, me va a dar origen a 2 tipos de insuficiencia. Insuficiencia pancreática, exócrina y endocrina. Entonces, por paso. Primero hay inflamación, luego isquemia, después necrosis grasa, y de la necrosis grasa a muerte celular. Y esta muerte celular me va a producir ¿a qué? Insuficiencia pancreática, exócrina o endocrina. ¿Ya? Anoten bien eso. El páncreas va a ser insuficiente después. Esos 4 estadios, no se olviden. Anótenlo. ¿Ya? Ahora, si les pregunta el doctor, ¿por qué puede ser causado la pancreatitis aguda? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Qué les dije que al principio? ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda? ¿Cuál era? ¿La causa más frecuente? Cálculo. Cálculos. Muy bien. Cálculos que derivan de la vesícula biliar, una litiasis biliar. Patogénesis y etiología. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis o los cálculos a nivel biliar, que obstruyen el esfínter de Oddi y así evitan que el contenido o las enzimas pancreáticas drenen por el esfínter de Oddi, por la ampolla de Vater. Entonces, eso es, impiden. Estos cálculos de aquel que están acá van a impedir que las enzimas pancreáticas se liberen al duodeno. Entonces, ¿qué creen ustedes, chicos? Si no puede liberar el páncreas sus enzimas, ¿qué va a pasar con estas enzimas que se están acumulando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas enzimas que se van acumulando? Porque el páncreas va a seguir produciendo. Yo como grasa y va a seguir produciendo el páncreas enzimas. Esas enzimas se van a activar dentro del páncreas. ¿Por qué? Por 3 motivos. Entonces anoten cuáles son las causas, las 3 causas para que un páncreas active sus enzimas dentro del páncreas. 1, obstrucción del conducto. 2, lesión de los acinos pancreáticos. Es más frecuente eso en el alcoholismo. Y el 3, transporte defectuoso intracelular. Entonces tenemos 3 causas de que se activen las enzimas pancreáticas dentro del páncreas. ¿Cuál era el primero? El primero era una obstrucción. Una obstrucción va a evitar de que el contenido pancreático se libere y eso va a hacer de que se activen dentro del páncreas. Segundo, una lesión a nivel de los acinos pancreáticos o del parénquima pancreático. Y tercero, una alteración genética del transporte de las enzimas. Entonces esos 3 son la patogénesis de la pancreatitis aguda. Nunca se olviden esos 3 para que se forme la pancreatitis. Aquí está, miren. Una obstrucción del conducto, daño en las células acinares y un transporte defectuoso intracelular. No se olviden eso. La causa más frecuente de pancreatitis aguda es la litiasis. La segunda causa, el alcohol. La tercera causa, hipertrigliceridemia.
Chicos, ¿qué es la hipertrigliceridemia? ¿Quién me puede decir qué es la hipertrigliceridemia? Concentración de triglicéridos en sangre. Muy bien. Y esa concentración elevada de triglicéridos en sangre, ¿cómo me va a producir pancreatitis? ¿Cómo me va a producir pancreatitis? Esos triglicéridos en sangre. Sencillo, anótenlo bien. ¿Cómo se llamaban estos conductitos? ¿Cómo se llamaban? Conductillos, los conductillos pancreáticos. Eso, conductillos pancreáticos. Son pequeñitos. Cuando hay hipertrigliceridemia, los acinos y los conductillos pancreáticos se obstruyen. Voy a poner aquí una bolita, una bolita, una bolita. Cuando hay hipertrigliceridemia, cuando hay altas concentraciones de grasa en la sangre, obstruyen, se forman así bolitas y evitan de que el páncreas bote sus secreciones. Y eso produce pancreatitis. Entonces, ¿qué hace la hipertrigliceridemia? Obstruye los conductillos pancreáticos, los obstruye. Y obstruye también a los conductos intercalares que hemos visto acá. Los obstruye a estos conductitos acá. A estos, los obstruye. Cuando hay hipertrigliceridemia. ¿Cómo actúa el alcoholismo? El alcohol, ¿qué es lo que hace? Una persona cuando toma mucho alcohol, durante mucho tiempo, que se llama alcoholismo crónico, va a lesionar aquí sus células acinares, sus acinos pancreáticos, y va a hacer lo siguiente, va a producir un edema de papila, edema de la ampolla de váter, se va a edematizar la ampolla de váter porque uno está tomando aquí harta alcohol, y va a hacer que esta papila, ampolla de váter se obstruya, y se cierre la ampolla de váter y el esfínter de Oddi, porque hay un edema, porque está consumiendo mucho alcohol la persona. Y eso va a hacer de que las enzimas pancreáticas no drenen, porque la ampolla de váter se va a edematizar, se va a inflamar. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿por qué el alcohol produce pancreatitis aguda? ¿Por qué? Porque edematiza ¿a cuál? La ampolla de váter. Eso, hace que se inflame el alcohol. Hace que se inflame y se llene de líquido y se edematice y se obstruya, se cierre. Eso hace el alcohol. ¿Qué más hace el alcohol? Daña a las células acinares, a estos de aquí, a los acinos pancreáticos, los daña a estos de acá, los daña. ¿Ya? ¿Y qué hacen los triglicéridos, chicos? ¿Por qué producen pancreatitis aguda los triglicéridos? Cuando hay mucha grasa en la sangre. ¿Por qué producen pancreatitis? Obstruyen los acinos y conductillos pancreáticos. Muy bien, obstruye los conductillos pancreáticos. Listo. Los conductillos peripancreáticos. ¿Y por qué los cálculos biliares producen pancreatitis aguda más frecuentemente? Por obstrucción del conducto pancreático principal o de Wilson, lo obstruyen. Y así evita su drenaje. ¿Listo? ¿Hasta aquí le entendieron? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna preguntita? No, Ausi. No se olviden, las 3 causas más frecuentes de pancreatitis aguda. ¿Cuál es la primera? Litiasis, Segunda, alcoholismo, alcoholismo. ¿Y la última? hipertrigliceridemia. Muy bien. Las 3 ya les expliqué a ustedes la fisiopatología y todo lo que y por qué produce pancreatitis. Ya las otras hay páncreas dividido, post-RCP, por malignidad, tumores mucinosos, cáncer de la cabeza del páncreas, traumatismo. Son otras causas, medicamentos, son otras causas que ustedes lo van a estudiar después. Y la hipercalcemia también, por si acaso. La hipercalcemia, los niveles elevados de calcio en la sangre, activan rápidamente a la tripsina. No se olviden. No es bueno entonces tener hipercalcemia, mucho calcio en sangre, porque activan a la tripsina dentro del hígado, dentro del páncreas. ¿Listo? Con eso, vamos a la otra parte. Factores etiológicos de la pancreatitis aguda.
Esto es pregunta de examen también con el doctor Sangüesa, ¿no? Pancreatitis de causas metabólicas, alcoholismo, ahí está, ¿no? Hipercalcemia, fármacos. De causas genéticas, alteraciones. Y aquí falta poner uno más, chicos. Voy a ir poniéndolo acá, otra causa genética. Vamos a poner acá fibrosis quística. Pregunta también de examen. ¿Listo? Causas genéticas de pancreatitis aguda. Fibrosis quística. ¿Qué otras causas más tiene? ¿Qué otras causas más tiene la pancreatitis aguda? Causas mecánicas, cálculos biliares, traumatismo, algún trauma en el abdomen. Esto de aquí memorícenselo bien, ¿eh? Vasculares también produce shock, ateroembolia, vasculitis del páncreas también produce pancreatitis. Por ejemplo, el lupus, la enfermedad del lupus produce pancreatitis aguda. Ateroembolia, shock hipovolémico. Esto, ateroembolia es por una placa aterosclerótica con una embolia arterial, ¿no? Y la causa infecciosa más frecuente es la parotiditis, me puede producir pancreatitis aguda. ¿Ya? No se olviden. Estas son las causas de la pancreatitis aguda: metabólica, genética, mecánica, vasculares, infecciosa. ¿Bien? Morfología: fuga microvascular, necrosis grasa, no se olviden eso. Hay una autodigestión y mientras siga el páncreas destruyéndose, siga progresando la pancreatitis, puede destruir los vasos sanguíneos que irrigan el páncreas. Y eso produce una pancreatitis que se llama pancreatitis necrohemorrágica. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se produce una pancreatitis necrohemorrágica? Cuando el páncreas empieza a sangrar, empieza a sus enzimas a destruir los vasos sanguíneos pancreáticos. Y aquí están las tres, ¿no? Obstrucción del conducto, lesión de células acinares, edema de papila, ¿no? Y alteraciones intracelulares defectuosas. Ya hemos visto cada uno, y no se olviden que el calcio, ¿qué le hace, chicos, cuando tenemos mucho calcio en la sangre? ¿Qué es lo que le hace a la tricina? ¿Qué le hace a la tricina, chicos? ¿La activa? Lo activa. Dentro del páncreas lo activa. Entonces nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Eso es lo malo por tener hipercalcemia. Y todas activan a las enzimas. Y se obedece, hay inflamación, isquemia, necrosis grasa, hemorragia y muerte celular. Y todas me llevan a pancreatitis aguda. Las tres me llevan a pancreatitis aguda. Clínica. ¿Qué ven ustedes, chicos, en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? ¿Dónde se está agarrando este hombre? ¿En él? ¿Dónde se está agarrando? Epigastrio. Muy bien. Entonces, ¿cómo ustedes diferencian a una persona con pancreatitis? Claringo. Es un dolor epigástrico que se irradia en forma de cinturón. ¿Ya? Un dolor abdominal a nivel del epigastrio que se irradia en cinturón. O sea, imagínense un cinturón como es que rodea toda la cintura, ¿no? Así es el dolor de la pancreatitis. Es un dolor epigástrico que se irradia en forma de hemicinturón hacia la espalda y a veces hasta el hombro izquierdo. Ahí le duele al paciente. Tienen falta de apetito, náuseas, vómitos. Y esta es pregunta de examen. Hay tres tipos de manifestaciones clínicas de la pancreatitis: pancreatitis leve, pancreatitis moderadamente grave y pancreatitis grave. La pancreatitis grave es también llamada pancreatitis necrohemorrágica. Va a sangrar ese páncreas. ¿Ya? Va a sangrar ese páncreas. ¿Y qué van a ver ustedes aquí en estos pacientes? ¿Qué ven ustedes aquí en esta imagen de acá abajo? ¿Qué ven ahí en esta imagen? ¿Qué les llama la atención? Hematomas. Equimosis. Una equimosis, ¿no? Alrededor del ombligo, mire, esta es la panza. Alrededor del ombligo, mire, una equimosis periumbilical. Eso se llama, es porque la sangre, el páncreas, tanto se inflamó el páncreas que destruyó vasos sanguíneos. El páncreas, tanto se inflamó,
y produce una pancreatitis necrohemorrágica, que está en su libro, ¿no? Entonces esta mancha así roja que tiene alrededor del ombligo se llama equimosis periumbilical o también llamado signo de Cullen. Signo de Cullen. Y hay veces estos pacientes tienen equimosis a los lados, a nivel de los flancos, izquierdo o derecho. Se llama signo de Gray-Turner. Y hay veces que tienen esta misma equimosis, pero a nivel inguinal, a nivel de la ingle. Y eso se llama signo de Fox. Y hay veces que se ve esa misma equimosis en el testículo, a nivel del escroto. Equimosis del escroto, signo de Bryant, ¿no? Entonces, esto tomar en cuenta, chicos. Entonces, vamos practicando. Esto, miren, de acá arriba es una pancreatitis necrohemorrágica. Tanto avanzó la pancreatitis que destruyó los vasos sanguíneos, destruyó el páncreas casi, y sangró mucho el páncreas. Mire, está sangrando mucho. ¿Y cómo se llamaba este signo de acá? Mira, ahí tenemos un paciente con estos signos. ¿Cómo se llama este signo de acá? Cullen. Signo de. Signo de. ¿No escuché bien? Signo de Cullen. Muy bien, signo de Cullen. Y esto de acá, a los lados, de Gray-Turner. Gray-Turner, ¿no? Esos signos son sugestivos de que existe una pancreatitis necrohemorrágica. Así está el páncreas, ¿no? Ante todo ello, ¿qué le vamos a pedir? Y esta es la pregunta de examen. Lipasa y amilasa pancreática. ¿Dónde la vamos a pedir? En sangre. ¿Cuál de estas de aquí se va a elevar para que yo diga que es pancreatitis? Las dos se van a elevar. Pero ¿cuál es la más específica de las dos enzimas? ¿Cuál es? ¿Cuál es la más específica de estas dos enzimas? ¿La lipasa o la amilasa pancreática? ¿Cuál creen, chicos? ¿Cuál es la más específica de estas dos? ¿Lipasa o amilasa pancreática? Lipasa. La lipasa. Nunca se olviden eso. La lipasa es la más específica. Es la que te va a decir que este paciente tiene pancreatitis. Lipasa pancreática. La amilasa no es mucho. Se puede elevar en otras enfermedades. Y siempre hacer una ecografía para ver la etiología de la enfermedad, una tomografía, etcétera, etcétera. Ya eso lo van a aprender después. Lo importante es que sepan esto. Lipasa, amilasa se pide. ¿Cuál es la más específica? Lipasa. Y aquí se ve una histopatología de una pancreatitis aguda, donde aquí se ven adipocitos normales, acá hay un infiltrado inflamatorio, leucocítico, y acá miren, se ven adipocitos pero que están hechos bolsa, ¿no? Necrosis grasa, infiltrado inflamatorio, necrosis grasa, edema intersticial, mira, acá hay edema intersticial, está ancho, y hay hemorragia intersticial también, aunque no se ve aquí, tal vez esta parte roja acá. ¿Listo? Y eso se ve en una histología. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Algo que no se les quedó bien claro de la pancreatitis aguda. ¿Qué dudas tienen, chicos? ¿O todo clarísimo? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? ¿Alguien que no le entendió bien? ¿Alguien que quiere que repita algo? Estoy dispuesto a sus preguntas porque este tema es muy importante. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Bien. Auxi, Dígame. entonces la triada de la pancreatitis sería dolor en cinturón, náuseas y vómitos. Sí, está bien. Dolor en mi cinturón que se irradia a espalda. Me duele la espalda. Porque no te olvides que el páncreas es un órgano retroperitoneal. ¿Listo? Pero eso es en la pancreatitis leve, es eso.
Cuando a vos te da dolor así en epigastrio que se irradia en cinturón, hacia la espalda se irradia, es leve esa pancreatitis. Tiene náusea, vómito, es leve, pancreatitis leve. ¿Cuándo es moderadamente grave y grave? Cuando hay esto, ¿no? O cuando produce un derrame pleural del lado izquierdo, cuando produce anemia, etcétera, etcétera. Ahí es grave. ¿Ya? Bien. Si mi paciente no se hizo curar y cada vez tiene pancreatitis crónica, cada vez tiene pancreatitis aguda, durante cada mes tiene pancreatitis aguda y se forma la pancreatitis crónica. Vamos a hablar ahora de la pancreatitis crónica. Es una inflamación prolongada del páncreas con destrucción irreversible. Chicos, ¿el pancreatitis aguda era reversible o irreversible? Reversible. Reversible. La pancreatitis crónica es irreversible. Noten bien. Produciendo insuficiencia pancreática exócrina e insuficiencia pancreática endocrina. O sea, no va a producir hormonas ni va a producir enzimas, el páncreas. Esa es la pancreatitis crónica, chicos. El páncreas va a dejar de funcionar. ¿Y qué creen que le va a pasar a mi paciente si deja de funcionar el páncreas? Diabetes tipo 1 y mala absorción de alimentos. Esas dos más principales. Mala absorción de alimentos y diabetes tipo 1. Anoten bien, esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son las características de una pancreatitis crónica? Cuando hace insuficiencia pancreática exócrina y endocrina. Es diabetes, en la exócrina es diabetes, y en la forma exócrina es mala absorción de alimentos. No va a ver bien las grasas, las proteínas, ni los carbohidratos. Esa persona, ese paciente. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis crónica? La causa más frecuente es el alcoholismo crónico. Cuando el alcoholismo es crónico, durante añazos produce pancreatitis crónica. Pero si el alcoholismo es agudo, produce pancreatitis aguda. ¿Ya? Esa es la diferencia. En ambos me produce el alcohol. También puede ser una lesión autoinmunitaria también. Vamos a ver eso en unos momentos. Una lesión autoinmune en el lupus, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, pueden producir pancreatitis crónica también. Obstrucción a largo plazo y factores hereditarios. Esta es pregunta de examen con el doctor. Las lesiones autoinmunitarias son propias de la pancreatitis crónica. No producen pancreatitis aguda, por si acaso. Obstrucción a largo plazo es lo más frecuente de pancreatitis crónica. Pero ¿cuál es el más frecuente de todo esto? El alcoholismo crónico. Y así es, mire, un páncreas con pancreatitis crónica. Un páncreas pequeño, más filiforme, que tiene aquí un pseudoquiste pancreático. Miren acá en la imagen de abajo, tiene un pseudoquiste pancreático. Está todo cicatrizado el páncreas. Todo con cicatriz está el páncreas. Esta es una pancreatitis crónica. Miren, todo el páncreas está cicatrizado y acá se encuentra un pseudoquiste pancreático. ¿No? ¿Qué es la complicación de la pancreatitis crónica? Pseudoquiste pancreático. Patogenia. Puede ser autoinmunitaria. Miren cómo lo que pasa en la patogenia, hay una inflamación crónica. Eso estimula a los macrófagos M2 que producen TGF-B. Que es el factor de crecimiento transformante B, y hace colágeno macrófagos M1 o M2. ¿Quién se acuerda? Para que sea una pancreatitis crónica. M1 o M2. Pancreatitis M2. Para que se forme cicatriz y se forme todo esto aquí, lo que es la pancreatitis crónica. Esa es la patogenia. La clínica puede ser, al igual que la pancreatitis aguda, con ataques repetidos de dolor abdominal, dolor en la espalda, leves elevaciones séricas de amilasa pancreática, pérdida de peso y edema. ¿A qué se debe el edema? ¿Por qué, chicos? Una preguntita. ¿Por qué las personas con pancreatitis crónica van a tener edema? ¿Por qué se va a hinchar su cuerpo de las personas cuando tienen pancreatitis crónica? ¿Por qué se hinchan? ¿Por qué?
no está absorbiendo bien las proteínas en el intestino. Al no absorberse bien las proteínas en el intestino por las enzimas pancreáticas, va a hacer que haya hipoalbuminemia y por ende edema, inflamación, hinchazón de las piernas y de la cara. Entonces, chicos, una insuficiencia pancreática donde el páncreas ya no va a poder funcionar, eso se llama insuficiencia pancreática. Cuando es endocrina, ¿qué me va a producir? Cuando es de tipo endocrina. Cuando no hay células de Langerhans, ¿qué me va a producir, chicos? Diabetes. Diabetes tipo 1. Y cuando no hay acinos pancreáticos, no hay acinos que producen enzimas, ¿qué va a haber? Mala absorción. Mala absorción de los alimentos. ¿Y cómo van a ser esas heces fecales del paciente? ¿Cómo van a ser esas heces fecales si contienen grasa, contienen proteína, contienen carbohidratos? ¿Cómo van a ser esas heces? Heces esteroideicas, heces con aspecto de grasa. Eso es la mala absorción que produce en la pancreatitis. ¿Cómo van a ser como hay una mala absorción de los alimentos, de las vitaminas, cómo van a ser las heces fecales de ese paciente? Heces esteatorreicas, ricas en grasa. ¿Ya? Anoten bien todo eso. Entonces, la diarrea por mala absorción que va a producir en estos pacientes con pancreatitis crónica, la diarrea va a ser de tipo esteatorreica por mala absorción. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cómo se le llama a esa diarrea de estos pacientes que tienen grasa? ¿Cómo se le llama? Heces esteatorreica. ¿No? No se olviden eso nunca. ¿Alguna pregunta de pancreatitis crónica? ¿Alguna pregunta? Sí, puede ser autoinmune también. Hay pancreatitis tipo 1, tipo 2, ¿no? Ahí está, miren sus diferencias de cada uno de ellos. Pancreatitis autoinmune, más frecuente en hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está, mira, chicos, una pancreatitis, ¿cómo se observa acá? Acá están los islotes pancreáticos. Acá toda esta parte de aquí que yo estoy rayando es fibrosis, ¿ya? Todo esto es fibrosis. Fibrosis en el páncreas, ¿no? Acá hay harto fibrosis. Fibrosis parenquimatosa, miren, hartos cordones de colágeno acá hay. Escasos islotes de tejido acinar, no hay muchos tejidos acinar, mira aquí ya están destruidos, así. Y células inflamatorias crónicas dispersas, en todas partes se va a encontrar puntitos negritos donde hay células inflamatorias. Y cuando es de origen alcohólico la pancreatitis, se observan conductos dilatados, miren cómo están aquí los conductos dilatados. Cuando la causa fue por alcohol, tapones de proteína y calcificaciones intramurales. Eso es lo que pasa cuando la pancreatitis es alcohólica. Entonces, chicos, ya hemos visto pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. Nunca se olviden lo que puede producir una pancreatitis crónica y la que me puede producir una aguda. Es distinto. ¿Ya? Ahora, ¿alguna pregunta que tengan de pancreatitis crónica? ¿Alguna pregunta que tengan? De pancreatitis aguda. Si tienen preguntas, pregunten, levanten la mano y pregunten. ¿Ya? Para que lo vuelva a repetir si no se entendió. No vamos a ir ahora de los pancreatitis aguda, de crónica, y no vamos a ir a los quistes no neoplásicos. Hay quistes en el páncreas, chicos. Mira, hay varios tipos de quistes que pueden ir a nivel del páncreas. Quistes. ¿Qué es un quiste? Es una tumoración, normalmente benigna o precancerosa, donde contiene contenido líquido. Vamos a ver los quistes congénitos, primeramente del páncreas, del nacimiento. Son uniloculares, de paredes delgadas, formados por anomalías de los conductos pancreáticos. Estos quistes congénitos son derivados de los conductos. Miden alrededor de 5 centímetros y están revestidos de epitelio cúbico simple. Contienen líquido seroso y se relacionan a poliquistosis renal. Miren, chicos, este es un páncreas con quistes congénitos. Miren, hartos huequitos tiene ese páncreas.
hartos quistecitos pequeños, y esos quistecitos se forman de los conductos pancreáticos, ¿ya? Y se relaciona mucho con la poliquistosis renal, que hemos visto también en la parte de práctica, ¿no? Pseudoquiste pancreático. ¿Qué es un pseudoquiste? Es la complicación de una pancreatitis aguda, la formación de un pseudoquiste pancreático. Es más frecuente que se localice en la cola, por si acaso. Se forman cuando áreas de necrosis grasa, intra o peripancreática son tabicadas por fibrosis y tejido de granulación. Entonces, ¿cómo están formados este pseudoquiste? Están formadas por fibrosis y tejido de granulación. O sea, no están formadas por epitelio. Por eso se llaman pseudoquistes, porque no contienen epitelio, como los otros quistes que sí contienen epitelio. Este aquí no contiene epitelio. Por eso se llama pseudoquiste, porque no tiene epitelio y está formado por fibrosis y tejido de granulación. Se ve frecuentemente, aparece en la pancreatitis crónica por alcohol, puede sobreinfectarse, y se ubican frecuentemente en la cola del páncreas, en la transcavidad de piplones y en el retroperitoneo. Entonces, chicos, ¿por qué se llaman pseudoquistes? ¿Por qué le dicen pseudoquistes? Porque están revestidos de tejido fibrótico y tejido de granulación. Por eso le dicen pseudoquistes. Y es la complicación de una pancreatitis aguda. ¿Listo? Anoten bien. Y tenemos otros quistes, chicos, que son más neoplásicos, que se llama el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso, que este es precanceroso, por si acaso, este es precanceroso, deriva a cáncer de páncreas. El cistoadenoma mucinoso deriva a cáncer de páncreas. Y el cistoadenoma seroso es benigno. En la mayoría de las veces es benigno. Hay otro tumor que es el tumor neuroendocrino, ¿ya? O neoplasia mucinar papilar intraductal también predisponen a cáncer. Y neoplasia mucinar papilar intraductal también me predisponen a cáncer. Entonces, chicos, ¿cuál es el único aquí que es benigno? De estos quistes que les nombré, de estos acá, no del pseudoquiste, de los quistes. ¿Cuál es el más benigno de todos? ¿Es el que no produce cáncer nunca, o casi nunca produce cáncer? ¿Cuál? El cistoadenoma seroso. Este es el tumor más benigno de todos. Y el tumor neuroendocrino está formado por células de Langerhans, por si acaso. Y acá, miren, chicos, tenemos una neoplasia quística serosa. En dilatación serosa, miren. Ahí está un páncreas, miren, con la cabeza del páncreas, la cola del páncreas, son lesiones benignas. Se llama cistoadenoma seroso. Y está cubierto por dilataciones amplias de epitelio cúbico simple. Neoplasia quística serosa. Son benignas. Este es premaligno, neoplasia quística mucinosa pancreática, porque tienen en vez de epitelio cúbico simple, tienen epitelio cilíndrico simple o estratificado y tienen también además moco en su interior. Esto de aquí, la neoplasia quística mucinosa, es premaligna y puede llevar a cáncer de páncreas. Y estas lesiones se ubican en los conductos pancreáticos, en los conductillos pancreáticos. Vamos a ver ahora el carcinoma pancreático. Y este es el último. El cáncer de páncreas, chicos, anoten bien esto que es importante. La forma histológica más frecuente del cáncer de páncreas es el adenocarcinoma ductal infiltrante. Anoten bien. Adenocarcinoma ductal infiltrante. Ese es el tipo histológico más común de páncreas. Pregunta de examen, nunca se olviden eso. ¿Ya? O también llamado cáncer pancreático. Tiene alto nivel de mortalidad, por si acaso, ¿ya? Y se desarrollan a partir de lesiones precursoras no infiltrantes, o sea, nacen de neoplasias intraepiteliales pancreáticas, o sea, de estos quistes de acá. Deriva un cáncer pancreático. Y chicos, cuando este cáncer pancreático deriva de los acinos pancreáticos, se va a llamar adenocarcinoma ductal. Cuando deriva de los islotes de Langerhans, se va a llamar gastrinoma. Entonces, chicos, miren, según esta imagen de aquí que ustedes están viendo, ¿cuál es el lugar donde está apareciendo el tumor? ¿En qué parte? Yo les dije cuál era la parte donde más frecuentemente aparecían los cánceres de páncreas. ¿Cuál? Cabeza. Muy bien.
La cabeza es el lugar más frecuente donde aparece el cáncer de páncreas. Nunca se olviden. Y los quistes o pseudoquistes aparecen en la cola o también en la cabeza a veces. ¿Ya? Pero no se olviden, el cáncer más frecuente ocurre a nivel de la cabeza del páncreas. Y es de tipo, el 90% de los casos es de tipo adenocarcinoma ductal, infiltrante. Cuando es endocrino, ¿no? Y miren cómo este tumor de acá está infiltrando al duodeno, a la ampolla de Butler, incluso está obstruyendo al conducto colédoco. ¿Y cómo está, chicos, aquí el conducto colédoco? ¿Cómo está, miren? ¿Cómo está el conducto colédoco, chicos? Acá, miren. Porque este de aquí lo está obstruyendo. ¿Qué pasa aquí con el conducto colédoco? Se está dilatando. La vesícula también se va a dilatar. ¿Ya? Por cuanto está pasando esto, la vesícula se va a dilatar, las vías biliares extrahepáticas se van a dilatar también, porque esta vez está obstruyendo el paso de la bilis. Y produce obstrucción a nivel de las vías hepáticas. ¿Y qué creen que es esa vesícula, miren, chicos? Este es un abdomen donde aquí yo puedo ver que está brotando la vesícula biliar. Cuando ustedes vean que una vesícula biliar está brotada y ustedes la pueden palpar con su mano, una vesícula biliar, ojo, hay que parar ahí las orejas. ¿Por qué? Porque puede tratarse de un cáncer de páncreas. Así se ve cuando el páncreas, cuando la vesícula biliar está distendida y está llena de bilis, ahí miren, se puede dar con ella. Mira, ahí se ve todo dilatado y por fuera la parte de la vesícula está dilatada y se puede palpar. Eso se llama signo de Corbusier. Pregunta de examen también. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, chicos, el cáncer de pancreático es más frecuente en la cabeza del páncreas y a una edad de más o menos 60 años. En varones, ocurre el 80% de estos cánceres ocurren en pacientes mayores de 60 años y en varones afroamericanos. La clínica es sencillita, chicos. Vamos a ver la famosa triada clásica. Pero antes de esto, vamos a ver los factores de riesgo. ¿Por qué puede haber cáncer de páncreas? El principal es el tabaquismo. Ojo con el tabaco, ¿no? Me puede producir cáncer de páncreas. Consumo de café. Ojo ahí, hay que parar mucho las orejas. Consumo excesivo de café. Alcoholismo, que produce pancreatitis crónica. Exposición a disolventes y pesticidas. Y factores genéticos como el cáncer pancreático hereditario. Estos son factores de riesgo que te van a predisponer a que tengas cáncer de páncreas. ¿Ya? Y es más frecuente en pacientes varones más de 60 años, no se olviden. Afroamericanos. La clínica, la triada clásica. ¿Cómo va a estar el paciente? Con ictericia. Ictericia obstructiva, pérdida de peso y dolor abdominal. Esa es la triada clásica del carcinoma pancreático, no se olviden. Y ahí se adiciona el signo de Corbusier-Thierry y el signo de Troussel. Chicos, ¿cómo se llamaba esta vesícula que nosotros la podemos palpar? Y no le duele al paciente. ¿Cómo se llama el signo? Cuando uno palpa la vesícula. Vesícula distendida y se puede palpar. ¿Cómo se llama ese signo? Signo de Corbusier-Thierry. Muy bien, signo de Corbusier. ¿Qué es el signo de Corbusier? Es cuando la vesícula biliar es palpable. ¿Normalmente es palpable? ¿Ustedes la pueden palpar ustedes en su vesícula? No. No. Ni idea, ¿no? No se puede palpar la vesícula, pero aquí en estos pacientes sí se palpa. Entonces, una vesícula biliar que ustedes vean ahí, vesícula biliar palpable, el paciente todo amarillo con ictericia, con dolor abdominal, pero la vesícula ustedes la tocan y no duele, no le duele al paciente y ustedes la tocan. Eso se debe a que el cáncer de la cabeza de páncreas obstruyó el conducto colédoco e hizo que la bilis se acumulara en toda la vía biliar extrahepática e incluso en la vesícula biliar que sea grande. Por eso hay el signo de Corbusier, por el acúmulo de bilis. Signo de Corbusier, no se olviden, distensión de la vesícula que se puede palpar
y no tiene dolor. El paciente no siente dolor. Y acá, esto de aquí se llama signo de Trousseau, donde se observa aquí una tromboflebitis migratoria. Miren cómo es. En la pierna izquierda sí tiene y en la pierna derecha no. Una inflamación ya a nivel de las venas, se llama tromboflebitis migratoria. Se ve que el cáncer puede producir factores de coagulación y activar a las plaquetas. La cascada de la coagulación. Anoten bien eso. Se ha visto que el cáncer de páncreas puede, y eso me produce esta enfermedad que se llama tromboflebitis migratoria. Aquí tiene el brazo derecho y en la pierna izquierda. Listo. Entonces, chicos, ¿cómo se llama este signo de acá? Cuando ustedes ven tromboflebitis migratoria, miren, todo se inflaman las venas. ¿Cómo se llama eso? Ese signo de Trousseau, y se debe a, no se olviden esto nunca, a cáncer pancreático. Nunca se olviden eso. ¿Y por qué produjo esto? El cáncer de páncreas, porque el cáncer de páncreas tiene la capacidad de activar la cascada de la coagulación. Gracias a sus productos de necrosis que tiene ese cáncer de páncreas. Entonces, si ustedes ven un paciente con signo de Trousseau, con signo de Corbusier-Terrier, ¿qué van a pensar ustedes? Y de paso tiene dolor abdominal, ictericia. ¿Qué van a pensar ustedes? Sencillo. Cáncer. Cáncer de páncreas. ¿Listo? ¿Qué le van a hacer ustedes? Le van a pedir un marcador tumoral, que es pregunta de examen con el doctor. ¿Cuál es el marcador tumoral que se pide en el cáncer de páncreas? ¿Cuál es? Aquí está. El cifra 19-9. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? Ahí ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llamaba? Biomarcador. Ah, ya me olvidé. Miren que se me fue la palabra, ¿no? ¿Cómo se llama, chico, esto? Marcador tumoral. Eso, es un marcador tumoral. El cifra 19-9. Es un marcador tumoral bien específico del cáncer de páncreas. Nunca se olviden eso. ¿No es factor de necrosis tumoral? No. Marcadores tumorales. El factor de necrosis tumoral es para la inflamación. Yo te digo de marcadores tumorales. El marcador tumoral que es específico, que ustedes tienen que pedir cuando hay cáncer de páncreas, ustedes tienen que pedir en sangre el cifra 19-9. O pocas veces el CA. Chicos, a ver, ¿qué significa CA? A ver. Vamos, chicos. ¿Qué significa CA? Es un marcador tumoral, pero ¿qué es el CA? ¿Qué significa? Antígeno, carcino, embrionario. Nunca se olviden eso. Esos dos se pide frecuentemente. Y con eso ya tienen el diagnóstico sencillito y facilito de un cáncer de páncreas. ¿Para qué más, no? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan antes que nos vayamos a las preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? La triada clásica, entonces, ¿cuál es, chicos, del cáncer de páncreas? ¿Cuál es la triada que ustedes tienen que saber? Siempre, la triada clínica. ¿Cuál es, chicos? Ictericia por obstrucción, pérdida de peso. Y dolor. Muy bien. No se olviden que los cánceres producen pérdida de peso porque aumentan el metabolismo. No se olviden los cánceres cuando son malignos. Y así se ve en una histología de un cáncer maligno. Epitelio cilíndrico, estratificado y tiene harto moco, miren, en su interior. Y en el conducto pancreático de Wilson, entonces eso está raro. Y un dato más que me estaba olvidando, es que cuando hay un cáncer de páncreas, el conducto biliar o el conducto de Wilson se dilata. Y eso ustedes lo van a ver en una ecografía. Vamos entonces acá. Se consideran como causa de pancreatitis aguda las siguientes, excepto, chicos, ¿cuál es de las siguientes excepto?
Fibrosis quística, alcoholismo, ateroembolia, parotiditis o lesión autoinmunitaria. ¿Cuál de estas es considerada? Son consideradas causas de pancreatitis, pero ¿cuál es el excepto de esta? Parotiditis. Las lesiones autoinmunitarias, porque ese sería crónico, creo. Muy bien. La parotiditis sí me produce pancreatitis aguda, de causa infecciosa. La ateroembolia de causa vascular. El alcoholismo es la segunda causa más frecuente. Y la fibrosis quística es una causa genética. Entonces la lesión autoinmunitaria me produce pancreatitis de tipo crónica. Entonces este es el excepto. Es causa de una pancreatitis crónica, no de una pancreatitis aguda. Entonces, no se olviden que el excepto ¿cuál es? Es las lesiones autoinmunes, ¿no? Esto vamos a poner. Está medio PLS. Vamos a cambiarle de. Ahí está. Lesiones autoinmunitarias, ese es el excepto. A ver, chicos. Anomalía congénita más frecuente del páncreas, ¿cuál es? Anomalía congénita más Páncreas dividido. Eso, páncreas dividido. ¿Me puede predisponer a un tipo de pancreatitis, te acuerdas? ¿El páncreas dividido? ¿Qué tipo de pancreatitis me puede dar? Crónica. Eso, muy bien. Bien. Tipo de necrosis presente en la pancreatitis, chicos. ¿Qué tipo de necrosis se presenta en la pancreatitis? Vamos, Erwin. Necrosis grasa. Grasa. Eso, necrosis grasa. Esa de ahí nunca se olvide. Necrosis grasa. Tipo histológico más frecuente del cáncer de páncreas, chicos. ¿Cuál es? Blastoma pancreático, sarcoma quístico pancreático, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células acinares o ninguno. Tipo histológico más frecuente del cáncer de páncreas que hemos visto. Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque era el adenocarcinoma ductal infiltrante el más frecuente. Muy bien, el adenocarcinoma ductal infiltrante más frecuente. Excelente, muy bien, muy buena lógica. ¿Ya? Porque aquí es adenocarcinoma infiltrante, ¿no? De que se ubica, ese es el tipo histológico más frecuente. Y el otro que es el segundo más frecuente, si es que les pregunta el doctor, el segundo más frecuente, si pone aquí el segundo más frecuente, es este. Carcinoma de células acinares. Es el segundo más frecuente. Carcinoma de células acinares, o sea, ¿dónde está? En los acinos pancreáticos. Vesícula palpable y no dolorosa, chicos. ¿Cómo se denomina eso? Palpable y no dolorosa. Ustedes la pueden palpar a la vesícula y no duele. ¿Cómo se llama el signo? Signo de Courvoisier. Es Courvoisier, muy bien. Courvoisier, creo que era así, ¿no? Hasta yo me olvidé cómo escribirlo. A ver, ¿dónde está? Ahí está, signo de Courvoisier, ahí está. Está mal ahí, ¿no? Courvoisier. Ya. Causa más frecuente de pancreatitis aguda. ¿Cuál es, chicos? Causa más frecuente de pancreatitis aguda. Vamos. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis aguda? Litiase. Alcoholismo. Litiasis, ¿no? Cálculos biliares, ¿no? La litiasis es la causa más frecuente de pancreatitis aguda. ¿Y la segunda causa cuál era? La segunda. Alcoholismo. Muy bien. ¿Y la tercera? Hipertrigliceridemia. Muy bien. Esa lógica quiero que tengan, y así me lo aprendí yo, así que ustedes así se lo están aprendiendo. Muy bien. Las tres más frecuentes, ¿no? ¿Qué tipo de diarrea se relaciona con esteatorrea? ¿Cuál es? Diarrea con esteatorreica. ¿Cuál es? Isoa, malabsorción, exudativa, secretora osmótica. ¿Cuál? Malabsorción. Muy bien. ¿Qué tipo de insuficiencia pancreática es? ¿Exócrina o endocrina? Exócrina. Exócrina. Si hubiera puesto endocrina, sería diabetes.
En la pancreatitis aguda, la enzima más específica a detectar, ¿cuál es? La enzima que nosotros tenemos que detectar para hacer el diagnóstico. Lipasa. Muy bien, la lipasa. Y un dato extra que le doy de la lipasa es que tiene que estar por arriba de 3 veces de los valores normales. Por arriba de 3 veces de su valor normal. Si su valor normal, digamos que 100, tiene que estar a 300. ¿Entienden, no? Sí, 3 veces su valor normal. Causa más frecuente de pancreatitis crónica. ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis crónica? Vamos. Alcoholismo crónico. Es alcoholismo. Y el otro es la autoinmunitaria, ¿no? Muy bien. La insuficiencia pancreática, ¿cómo se manifiesta? Cuando es endocrina y exócrina, a la vez. Con diabetes Hay mala acción. y mala absorción. Diabetes y mala absorción. Eso de ahí no se olviden. Nunca se olviden eso. La insuficiencia pancreática se manifiesta con diabetes y mala absorción. Eso dice en su libro. Los pseudoquistes pancreáticos están revestidos por... ¿Cómo están compuestos los pseudoquistes pancreáticos? Tejido fibrótico y de granulación. Eso, tejido fibroso y granulado. Muy bien. Muy bien. H, que venga ese examen, dicen ahorita, ¿no? El adenocarcinoma de páncreas se ubica el 60% de los casos ¿en dónde? ¿En qué parte del páncreas? En la Cabeza. En la cabeza. cabeza, en la cabeza. No se olviden eso nunca. Tromboflebitis migratoria en pacientes con cáncer de páncreas se denomina. ¿Cómo se denomina? Signo de troceo. Eso, signo de Troussel. Ese es el que yo quiero que ustedes se lo aprendan porque igual preguntan en la residencia. ¿Ustedes quieren la especialidad? Eso preguntan. Para cualquier especialidad, eso van a preguntarle, van a ver. Signo de Troussel y signo de Corbusier. Muy famosos son esos dos signos para diagnóstico de cáncer de páncreas. Primera enzima que se activa en la pancreatitis aguda, chicos. ¿Cuál es la primera enzima que se activa? La primerita. Y que activa a todas las demás. ¿Se acuerdan cuál es la enzima? ¿Cuál es la enzima que se activa? Y esa activa a todas las demás, le dije, en la pancreatitis aguda. La tripsina. Eso, la tripsina. La tripsina se activa, ¿ya? Y esa activa a toditas las demás dentro del páncreas. ¿Y cuál es la fisiopatología del páncreas? No se olviden, ¿cuál es la fisiopatología del páncreas? Es una activación inapropiada de las enzimas intrapancreáticas. Dentro del páncreas se activan las enzimas. Y eso produce este proceso inflamatorio de la pancreatitis aguda. Que va de inflamación, isquemia, luego va a necrosis, grasa, y luego a muerte celular con insuficiencia pancreática, exócrina y endocrina. ¿Listo, chicos? Gracias por su atención y que Dios siempre me los bendiga. Forever. A todos los que aprenden, a todos los que están aprendiendo medicina o están repasando también, siempre que Él sea su apoyo. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda del tema que hemos hablado hoy? Es un tema muy bonito, la verdad. Lo bueno es que es cortito, bien bonito. Y si tienen alguna pregunta del tema de pancreatitis y de las enfermedades del páncreas, pregunten. ¿Alguna pregunta, chicos? Uy, todo claro, ¿no? Que venga ese examen de un mes, ¿no?
Sí, Que venga tu examen. Muy bien, Darío, ahí lo voy a ver a Darwin. ¿Qué tal va a estar ahí en el examen? Muy bien. Nos vemos entonces, chicos. Que tengan buenas noches. Yo me voy a ir a poner a cenar. Y espero que ustedes también cenen. O bueno, ya han cenado antes, ¿no? Bien, chicos. Nos vemos entonces en la clase práctica. No se olviden que este tema también va a entrar en el quiz. Páncreas, vías biliares, vesícula, hígado, intestino delgado y grueso. Y ahí fue ya. Un quiz entero. ¿Listo? Nos vemos entonces el día miércoles. Muy bien, muy bien. Nos vemos. Chao, chao a todos. Que tengan buenas noches. Sebastián, te encargo. ¿Lo envías, no? Al grupo. Claro, sí, le envío. Muy bien. Gracias, Sebastián. Nos vemos entonces, chicos. Que tengan buenas noches.